Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Por no decir todos, pero cada uno de nosotros tenemos un caminar en el Señor, tenemos un caminar en Cristo Jesús y tenemos una serie de elementos que Dios ha colocado en nuestra vida, y entre ellos uno principal, uno primordial, que es la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Por eso Dios establece, desde el comienzo de los comienzos, Él ha establecido unos principios, unas normas, unos estatutos, unas reglas, unas decisiones en el caminar en Él. Por eso Él pide que nosotros seamos obedientes, no porque nosotros seamos esclavos, sino que seamos obedientes en amor, que seamos obedientes porque verdaderamente estamos vivificando la presencia de Él, porque es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros verdaderamente demostremos y le digamos, o sea, nos digamos a nosotros mismos que tenemos que convencernos, convencernos nosotros mismos en la forma interior que nosotros verdaderamente estamos en un cambio, estamos en una transformación, y por lo tanto tenemos también que convencer a aquellos que están a nuestro alrededor, aún más a nuestros hermanos que están a nuestro lado aquí en la silla. Porque muchas veces tenemos que también convencerlos a ellos de que nosotros hemos cambiado. Porque ellos aún más, ellos no siguen, no tienen ese concepto. Ellos creen que nosotros venimos listo, pero ellos ni siquiera analizan, o ni siquiera se dan cuenta, o ya han analizado y han determinado que nosotros venimos, porque somos cristianos. Pero eso de ser cristiano, entre comillas, que lleva mucha tela para cortar. Es así como Dios ha colocado en mi sentir, y desde hace rato lo vengo diciendo, Él ha colocado en mi sentir que nosotros tenemos que empezar a conocerlo a Él, saber quién es Dios, saber qué es lo que Dios quiere con nosotros y qué es lo que Dios verdaderamente ha hecho en nuestra vida. Porque nosotros, mal que bien, nosotros venimos o hemos sido sacados de un caminar en el mundo y hemos sido trasladados a un caminar en Cristo Jesús. O sea, estamos hablando de un reino, ¿sí?, que es el mundo, en donde la sabiduría del mundo es demoníaca y es perversa, a un reino que es el reino de los cielos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a conocer, a tener en cuenta y a mirar cómo tenemos que caminar. Si tengo que hacer un pare, si tengo que esperar a que marque la línea verde, el verde, o tengo que seguir en rojo y esperando. Eso le pasó al pueblo de Israel, mi amado. El pueblo de Israel venía de un pueblo, venía de una cultura que era demoníaca, era una cultura politeísta, era una cultura que les enseñaba diferentes dioses para cada actividad. Entonces ellos tenían unos dioses separados. Ellos nunca pudieron imaginarse un Dios único,
a pesar de que en su corazón, a pesar de que en su corazón, allá aquello, en lo profundo de cada uno de ellos, estaba ese Dios poderoso, estaba ese querer buscar a Dios. Y eso hacía que ellos buscaran al Dios. Pero ¿qué sucede? Sucede que la filosofía, sucede que la doctrina de esa época, la mitología de esa época los llevó a conocer diferentes dioses. De modo tal que en el conocimiento de esos diferentes dioses, ellos tenían un Dios para el crecimiento de la tierra, un Dios para el sol que les estaba dando esa luz, esa luminosidad. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, pero siempre, si usted lo mira entre la mitología de ellos, oigan bien, estoy hablando de la mitología, tanto la filistea como la jebusea, como la mitología griega, la romana, la helenística, todos, hasta los hindúes, tal cosa, todos, en medio de todo eso existe un Dios que es el padre de ellos, de esos dioses. Y eso lo vemos reflejado siempre en todas las lecturas que tenemos, que a veces cogemos para poder leer, ¿sí?, respecto a la antigüedad de cada nación, de cada región. El pueblo hebreo recogió de todo un poquito, pero el pueblo hebreo tenía, desde el comienzo de los comienzos, tenía un plan de Dios, un propósito de Dios, un caminar en Dios. Ese caminar en Dios permitía que esa persona que estaba bajo la tutela, bajo la cubierta de Dios, pudiese vivir en comunidad, sin ningún problema, ¿sí? Siempre viviría de victoria en victoria. ¿Qué pasó, mi amado hermano? Vino el pecado y el pecado nos llevó a otro caminar diferente. Ya lo hemos visto muchas veces y hoy lo vemos y lo repetimos porque hay necesidad de repetirlo. Hay necesidad de explicarle al pueblo que no estamos en el camino que antes teníamos, que ahora tenemos un camino diferente, que ahora hemos sido trasplantados, hemos sido injertados en un camino, en una vid verdadera, y que tenemos que verdaderamente recibir todo lo que es esa fuente de vida eterna, o esa fuente de vida que es la palabra y que es el Espíritu de Dios reflejado en la palabra, para poder entender, para poder comprender en qué posición estamos en este momento. Una mañana vino una palabra que decía valores, y yo le preguntaba al Señor, ¿valores? ¿Y eso por qué valores? Porque uno siempre piensa en valores, siempre piensa en la parte cuantitativa. ¿Sí? ¿Cuánto me vale el plátano? ¿Cuánto me vale una yuca? Sí, y aumentó el precio, listo, aumentó el valor de las cosas. Entonces tengo que mirar cómo tengo que trabajar más, qué tengo que hacer. ¿Sí? Este mes ya no me va a alcanzar lo que voy a recibir, entonces tengo que buscar otro labor y tengo que pedirle a alguien que me dé puesto, y entonces empiezo a afanarme, a angustiarme. Cuando la palabra de Dios dice que por nada estemos afanosos, por nada estéis afanosos. Entonces yo le preguntaba al Señor valores, y cuando empecé a darme cuenta de que el valor que Él me estaba hablando era un valor de carácter cualitativo, es algo de usted, mi amado hermano, es algo de cada persona, ¿sí?, con respecto a sí mismo y con respecto a su entorno. Entonces yo le pregunto, en su entorno, ¿quién está? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar? ¿Quién es el que tiene la jerarquía de ese valor de su entorno? Porque de acuerdo a como usted lo tenga en cuenta, ¿sí?, podemos los dos hablar el mismo idioma. Pero si usted me está hablando a mí en alemán, y yo no conozco el alemán, yo sé español e inglés y parte de francés, entonces ¿qué pasa? Yo no lo voy a poder a usted entender. Puede que lo conozca, puede que sepa quién es, pero yo no lo voy a poder entender. ¿Por qué? Porque usted me está hablando un idioma que no es el indicado, el preciso. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando Dios, bueno, permítanme un tiempito para poderles recalcar algo que es importante. Cuando Dios a nosotros nos creó, o sea, en su interior nació el poder crear algo, el poder hacer algo. ¿Sí? Dios, fuera de que Él pensó en nosotros, Él también pensó en las necesidades que íbamos a tener nosotros cuando fuésemos creados. Esas necesidades, mi amado hermano, Dios las estableció desde el comienzo, al comienzo hasta el final de los tiempos. Óigame bien, Él no es cada 1000 años voy a hacer algo nuevo, voy a establecer esto otro nuevo. No, Él desde el comienzo, de los comienzos, la magnificencia de Él, la omnisciencia de Él, la presencia de Él, ¿sí? Lo llevó a que estableciera las necesidades que yo tendría en el año 3000, si llegamos al año 3000. En este momento yo tengo unas necesidades que han sido nuevas y Él ya las conoce, ya sabe de mis necesidades. Luego entonces nosotros tenemos que mirar una serie de factores que son importantes para tener en cuenta. Primero, tenemos que tener en cuenta que nosotros no nacimos como fue Adán y Eva. Nosotros nacimos en un mundo convulso, un mundo en caos, un mundo lleno de mala hiel, un mundo lleno de amargura, un mundo lleno de tristeza. Entonces, ¿nosotros qué recibimos de ese mundo, mi amado hermano? Recibimos amargura, tristeza, dolor, todo. Pero fuera de eso, nosotros nos fuimos adaptando a ese mundo. Nos fuimos haciendo igual a esa misma, ¿sí? De ese mundo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dentro de nosotros algo que se llamaba que Dios a nosotros nos había creado, nos había formado a imagen y semejanza de Él. Entonces, por eso, Dios, viendo la convulsión del mundo, viendo los cambios del mundo, viendo el camino que el mundo estaba cogiendo, que no era el que Él quería para el mundo, no era el que Él quería, Él a nosotros nos dio una cosa bonita que fue ¿qué? Voluntad propia. Voluntad propia. Él fue tan amoroso, fue tan respetable, fue tan Señor, fue bonador con nosotros, ¿sí? Que nos dio una voluntad propia para que usted pudiese tomar una decisión de decir, yo lo acepto. Pero ¿qué pasó? No tuvimos la visión correcta. No fuimos verdaderamente educados en la verdad. Ayer yo le contestaba a un señor que mandó un mensaje de otra persona que hablaba mal de la comunicación, de la prensa hablada y escrita y televisiva. Y yo le decía, ¿de dónde está la verdad? Dígame la verdad de esa persona. Es lo que él piensa, es lo que él razona, es lo que él siente. Pero yo pregunto, ¿será que él tiene la verdad? Para yo poder coger de él todo y asimilarlo en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Dios a nosotros nos formó, nos entretejió y nos hizo. Pero resulta que desde venir del tiempo nosotros nacimos en un ambiente que no era el ambiente que Dios quería para nosotros. Pero que nosotros fuimos llamados a ese ambiente para poderlo cambiar, para poderlo transformar. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz, porque nosotros somos sal. A veces nosotros queremos salir de un sitio e irnos a otro sitio. Y eso lo digo porque lo viví en mi carne propia en este poquito tiempo. He anhelado y le he dicho al Señor, Señor, cámbiame de lugar. Cámbiame, sí. Yo quiero estar al lado tuyo. Yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero estar todo el tiempo contigo. Pero ¿qué ha pasado? Dios no es que no me conteste. Él sabe cuál es mi tiempo. Él sabe en qué momento me va a dar a mí lo que yo le estoy pidiendo, o Él sabe si lo que le estoy pidiendo es correcto o no es correcto. Y es así como a veces nosotros a veces tenemos necesidades de algo
Y esas necesidades son los que a veces nos llevan a primar, sí, oiga bien, sí, sí, preguntarle a aquel que todo lo sabe. Porque si nosotros hablamos de la palabra, vamos a decir que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es el Dios honesto, íntegro, de justicia, de paz, de todo. Y yo le digo, ¿será que usted vive eso que usted está diciendo de Dios? ¿Será que usted lo está sintiendo? ¿Será que usted está vivificando el Espíritu de Dios para que eso que usted dice de Dios se manifieste en su vida? Y esa pregunta que yo me hacía cuando yo hablaba, cuando yo analizaba la parte de valores. ¿Será que yo tengo, o sea, el valor que tiene Dios para mí es mayor que el valor que tienen mis hijos para mí? ¿Es mayor que el valor que tiene mi papá y mi mamá para mí? ¿Será que yo puedo dejar a un lado a mi papá e irme en busca de Dios? Entonces el Señor tiene que darme ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber para entender por qué yo busco a Dios y dejo a un lado a mi papá. Cuando supuestamente el mundo me ha enseñado a que tengo que respetarlo a él, a que tengo que buscarlo a él. El mundo a nosotros nos ha enseñado a qué? A ahorrar. Ahorre, mi hijo, porque cuando usted esté viejo, ¿cómo va a vivir su vida? ¿Sí? Y a nosotros, ¿qué nos enseña el Señor? A dar. ¿Por qué? Porque en la medida que demos, en esa medida a nosotros Dios nos recompensa lo que estamos dando. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos a Dios como nuestro proveedor. Y es así como entonces, mis amados hermanos, empezamos hace aproximadamente un mes. Hablamos sobre valores y terminamos hablando sobre unos valores, ¿sí?, humanos, ¿cierto? Que era la escala de Maslow, ¿cierto? Entonces yo quiero llevarlos a ustedes, primero que todo, cuál es nuestra necesidad. Porque dependiendo de su necesidad, ¿sí?, en ese momento va a tener más valor lo que antes supuestamente de pronto tenía más valor. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Sí me han entendido? El pueblo dice amén. Sí, tengo un problema en el oído, debe ser eso. Si me han entendido, por favor, digan amén. Amén. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esa necesidad que usted, mi amado hermano, tiene, es la que muchas veces le coloca más valor, o sea, hace que la jerarquía de ese valor sea mayor que la otra necesidad que tiene usted. Voy a un ejemplo. Yo a ustedes les he comentado de que cuando usted va caminando por un centro comercial, de pronto ve un helado y dice, yo quiero este helado, ¿sí?, lo anhela. Dios ha colocado en usted el anhelo de ese helado. Y Dios a usted le provee para ese helado. ¿Sí? Si ese helado vale 25, Él le provee a usted los 25 para que usted se coma ese helado, y cuando se lo esté comiendo, inmediatamente viene a su mente ese anhelo que usted tuvo. ¿O no les ha pasado? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese lado, el enemigo no quiere que usted vivifique el poder de Dios para que usted no crezca en fe, no madure, para que usted no vea que Dios es el que le está proveyendo para ese lado. Entonces, ¿qué hace? Si usted tiene hijos, le produce a los hijos una diarrea para que usted, en vez de gastar los 25,000 pesos en el helado, los gaste comprándole un medicamento. Cuando, mi amado hermano, usted tiene una bendición de Dios, tiene una promesa de Dios, que es el que dice que Él va a estar siempre cuidándonos. Él es nuestra sanidad. Él es el, como decir, es el médico de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comámonos el helado y vayamos a la presencia de Él y decimos, Señor, dame para sanar a mi hijo, dame sanidad a mi hijo. ¿Y qué hace Dios? Si usted confió en lo que Dios le colocó, Él va a hacer, se va a manifestar en su hijo para que usted, mi amado hermano, crezca en ¿qué? En fe. Usted confíe en ese Dios que tiene.
¿Sí me han entendido hasta ahí? Es algo tan sencillo, algo tan suave. No hay nada del otro mundo. ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo, desde el tiempo de Adán y de Eva, ¿sí?, nos cambió todo el esquema, porque Dios lo permitió. Dios permitió, Dios dijo, bueno, si usted decide caminar por la avenida González Valencia, y en la avenida González Valencia están en una pelea, usted lleva el punto, pero sépalo, usted ya sabe que hay una pelea en la avenida González Valencia. Ahora me va a decir, bueno, y la palabra de Dios ¿dónde lo dice? Cuando Samuel fue a la presencia del pueblo ante los ancianos, y los ancianos se reunieron y dijeron, nosotros necesitamos un rey, queremos un rey como los demás. ¿Cuántas veces nosotros queremos lo de los demás? Cuando verdaderamente tenemos en nosotros una joya que si nosotros no la entendemos, no la conocemos, la vamos a despreciar, la vamos a pisotear. Y es lo que muchas veces ha pasado, hemos pisoteado la sangre del Cordero. Y por eso estamos en pecado. Entonces, ¿qué sucede? Sigamos en el tema. Viene la necesidad creada. ¿Sí? ¿Qué hace el enemigo? El enemigo se ha recreado por intermedio de lo creado en Dios. Si Dios de pronto va a crear, o crea de pronto, por decir, el Internet. El Internet, Dios le coloca a alguien en su corazón, en su mente, que empiece a trabajar y empiece a producir para crear el Internet. Y se va a formar el Internet. Porque eso lo dice Daniel capítulo 12, ¿ves?, donde dice que en el final de los tiempos, ¿sí?, se incrementará el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese Internet, ¿qué hace el enemigo? Dios lo creó para que por intermedio de él nosotros pudiésemos predicar, o sea, lleváramos el mensaje. Porque lo primordial para Dios es que es el mensaje de Él, el mensaje que hizo su Hijo unigénito ha venido al mundo. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estemos en pecado podamos ser redimidos y podamos alcanzar ¿qué? La gloria, la vida eterna en la Jerusalén celestial. ¿Vale? Es así como entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de que el enemigo empezó a formar en el pueblo, en el mundo y hasta en nosotros unas necesidades y creó unos valores de acuerdo a esas necesidades. Por ejemplo, Dios en el comienzo, cuando Él creó, ¿sí?, ¿Él qué hizo? Él dedicó 6 días, 5 días y medio o 6 días a crear todo lo que había sobre la faz de la tierra. Creó los cielos, creó el universo, creó todo, y siempre Él veía que todo era ¿qué? Bueno, ¿cierto? O sea, le puso su incontexto, calidad, bueno. Después, viendo que todo ya estaba creado, que el hombre podía disfrutar de todo lo creado, entonces lo colocó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ¿para qué? Para que pudiese disfrutar de todo. Y que él solamente laborara. ¿En qué? En darle nombre a las cosas. ¿Ves? Este animal se llamará perrito, ¿por qué? Porque hace guau guau. ¿Ves? Este se llamará león porque hace guau. Y todas esas cosas. ¿Qué hizo él? Él estaba en una bendición, era bendecido, bienaventurado. Tenía la bendición de estar en la presencia de Dios, al lado de Dios, pero fuera de eso él tenía otra bendición, que era el poder disfrutar de todo lo que Dios había creado para que él viviera de victoria en victoria. No había nadie que le fuera a decir que no, hasta que vino el momento en el cual Dios le colocó a discernir. Si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo camino, si yo soy templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios, entonces Dios va a colocar que yo entre en discernimiento de algo.
Usted puede oír todo lo que quiere oír, mi amado hermano. El problema es que tiene que discernir, tiene que pasar por un sedazo, ¿sí?, como el que hablaba de la parte del viento, ¿sí?, hablar sobre un sedazo. ¿Para qué? Para que los granos duros, los granos fuertes caigan al piso, ¿sí?, y lo otro, que no es nada, que es vano, se pierda. El enemigo hizo lo contrario. ¿El enemigo qué hizo? Un ejemplo. Yo estoy bien, ¿sí?, en mi profesión, tal cosa, y de pronto entra la crisis de mi profesión y alguien me dice, váyase para el Canadá. En el Canadá pagan bien, vive usted bien, tal cosa. Y yo pensé en eso. Y me voy para el Canadá. Hola, mija, vámonos para el Canadá. El Canadá pagan bien. Pero como ya pertenecía al camino de Dios, entonces, ¿qué hice? Yo llegué y dije, la prédica de hoy va a ser la que me va a mí a decir, es la palabra que me va a llevar a mí, la guía, para yo poder ir a Canadá. Y el tema de ese día fue Ruth. Cuando Noemí volvía del pueblo de los moabitas, ¿qué dijo ella? No me digan Noemí, díganme Mara, porque vengo amargada, vengo triste, vengo pensativa, he perdido todo lo que tenía lo perdí. Ahora yo lo llevo al mundo, que también lo viví. Cuando yo estaba en el mundo, sí, allá en ese sitio, bonito, agradable, tenía un título, tenía una fama, ¿sí?, y tenía un Marianita que todo el tiempo iba y se robaba lo que yo me ganaba. ¿En qué sentido? Él llegaba con el carro nuevo y me decía, doctor, el vecino suyo, su colega, compró este carro y yo a usted le traje este otro. Entonces, entrégueme sus llaves, y yo le entregaba mis llaves y yo quedaba en deuda por ese carro. O sea que yo nunca dejé de vivir en deuda. Y todo el tiempo creía que eso era, me había enseñado que eso era, sí, tener, acumular, y yo le estaba pagando intereses a alguien que yo esos intereses los podía yo vivir, o sea, los podía yo tener para mí. Eso lo dice el Señor, dijo el testigo, lo dice cuando Él da los talentos. Aquel que ha dio un talento y que dijo, no, Señor, es que como usted es tal cosa, entonces yo lo escondí, tiene hijo de Dios. Digo, ¿y por qué mejor no lo metí en el banco para que me dieran intereses? ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Amén. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esas necesidades, mi amado hermano, que tenemos, que fuimos hechos con necesidades, porque ahí donde está usted sentado, el organismo suyo está trabajando a una revolución enorme. Está digeriendo lo que usted se tomó en el desayuno. Si usted se tomó un vaso con agua, lo está digeriendo, eso está trabajando. Esa serie de trabajos biológicos son los que se llaman físico-químicos, y aquellos son los que muchas veces, por eso usted necesita del sodio, del calcio, del magnesio, de las vitaminas, de las proteínas, del azúcar, de los carbohidratos de azúcar y también de las grasas. Esa necesidad, óigame bien, esa necesidad que Dios colocó en nosotros para que pudiésemos funcionar, para que pudiésemos crecer, así como la colocó en las plantas, en los animales. ¿Para qué? Para que pudiesen nacer, crecer, multiplicar y ¿qué? Y morir. Y es así como nosotros entonces nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos igual que las plantas. Pero ¿qué pasa? Resulta que Dios estableció en nosotros algo importante, que fue el cerebro humano. El cerebro humano. Y ese cerebro humano, ¿sí?, si ustedes lo ven, es como si fuera ¿qué? Una lagartija, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven? Esa lagartija tiene una parte de abajo, que son las raíces, que es la médula espinal, y tiene una parte del centro que es grandecita, que se llama protuberancia vulvar, y tiene otra parte alrededor, que son como una especie como de cuando la mujer tiene cabello largo y se hace los moños, ¿sí?, a los lados,
se llama cerebelo, y entre el cerebelo y el cerebro, que es la parte de arriba, hay una parte que es blanca, que es como si fuera una cosa oblicua. Eso se llama el sistema límbico. Resulta que cuando usted es primario, vayamos del primario a nosotros, cuando usted es primario invertebrado, que no tiene vértebras, en ese momento esa parte de abajo es la que está en todos los seres, y esa parte de abajo es la que hace que el ser responda a un peligro o responda a una necesidad, a un afecto, a algo que le trajo. Entonces, o se aleja o se acerca. ¿Listo? ¿Qué pasó? Después vino el crecimiento ese y empezaron a darse cuenta de que había cosas satisfactorias que me hacían que yo, en vez de rechazarlo, me acercara y mirara. Entonces empezó a formarse lo que fue el cerebelo, que es donde los estímulos llegan, entran, pero se demoran un poquito. Entonces ese poquito, esa milésima de segundo, es la que hace que ese animal se quede parado, ¿sí? Y de pronto ¡pum!, arranque a correr o se acerque, ¿sí? Ahí está decusando todos esos estímulos. Después viene otro que es más arriba, que es cuando usted ve el oblicuo ese blanco, se llama el sistema límbico, donde está una serie de núcleos. Esos núcleos son neuronas que están ahí establecidas, y esas neuronas tienen una finalidad. Es cuando empezaron entonces a memorizar. Es esa memoria que tiene, pongamos, el cocodrilo, que de pronto se quedó sin agua y regresa otra vez al sitio donde estaba el agua. Yo siempre le he dicho al Señor que nosotros tenemos esa memoria, porque nosotros contamos con esa memoria. Lo que pasa es que nosotros no hemos llegado, ¿sí?, a poder manejar, o sea, a poder conocer y a poder trabajar ese tipo de memoria límbica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esa memoria límbica está el putamen, está el caudado, están una serie de órganos, que esos órganos son los que se encargan de producir o estimular, por decir, estimular a las glándulas suprarrenales o a la tiroides para que produzcan hormonas, y esas hormonas son las que hacen que yo responda en mi cuerpo, responda con sudor frío, me desmaye, ¿sí?, tenga escalofríos, ¿sí?, me dé fiebre, todas esas cosas. Y todo eso es así, mi hermano. Esa necesidad de Dios que formó ahí, y lo formó para que nosotros nos pudiésemos defender, y que el animal pudiese tener relaciones con otros animales, pudiese convivir con otros animales. Entonces él, con base a eso, estableció una relación interanimal. Ahora vayamos a nosotros, y nosotros establecemos una relación interpersonal. ¿Qué ha pasado? Resulta que han visto niños que han nacido, ¿sí?, sin el cerebro, ¿sí?, sin el cerebro. Entonces han analizado las reacciones de esos niños con respecto, ¿sí?, a eso y las necesidades de esos niños. ¿Quién controlaba esas necesidades? Y en la medida que fue creciendo, entonces ya no es el niño ese que le faltó el cerebro, sino aquel que tiene un cerebro, ¿sí?, que va creciendo. Y en la medida que ese cerebro fue creciendo, que se llama la neocorteza, el neocerebro, entonces fue cuando entonces nos demoramos más tiempo en asimilar las cosas y en responderlas. A veces analizamos si de pronto yo voy a tal parte y qué sucede cuando voy. De pronto viene un ataque, así como decir, un temblor, como pasó hace poquito en Bogotá, donde mi primera esposa bajó 12 pisos y no supo cómo lo bajó. Y yo le decía, usted se volvió fisiculturista, ¿cierto? Ahora lo que le falta nada más es caminar 5 kilómetros. Trotar 5 kilómetros para que usted pueda subir y bajar. O sea, subir y bajar 12 pisos y trote 5 kilómetros. Y ahí sí se vuelve usted a la abuelita esa, como le pasó a la monja esa que andaba en
motonetas, ¿cierto? Y es así como entonces Dios, mi amado hermano, Dios nos llevó a esto. Perdóname que gaste un poquito de tiempo en eso. Es así como Dios creó esas necesidades en nosotros, pero también con vista a eso, no es bueno que el hombre esté solo, hizo a alguien que estuviera a mi lado. Y ese alguien que estuviera a mi lado creó otras necesidades. O sea, creó otras necesidades, como cuando usted vive sola. Si usted vive sola, la echan del puesto y dice, a mí qué importa, yo mañana voy y busco puesto, si no yo como lo que queda ahí en la alacena. Pero cuando usted tiene un hijo, cuando usted tiene una esposa, cuando usted tiene un esposo y usted está alimentando a su papá o a su mamá, usted entonces ya esa necesidad lo vuelve usted una responsabilidad y tiene que responder por eso, mi amado. Dios todo eso lo hizo y Él creó las necesidades en cada uno de nosotros. Pero fuera de eso, Él dijo, bueno, usted como es el ser humano, entonces yo le voy a dar a usted algo más. Le voy a colocar a usted algo más para que usted pueda sojuzgar y enseñorearse. Entonces, ese dominio que nosotros teníamos en esa época, en ese tiempo, que los animales se acercaban a nosotros podíamos oír a los animales, yo pienso que de pronto había una conversación, de pronto en la mente o de pronto lo que sea, con ellos, con todos, y podíamos de pronto vivir todos, como dice el Señor, unánime juntos, en común unión. Es así entonces como después vino el pecado y los animales se volvieron agresivos. Aquellos que estaban parados al lado de, por decir, de Adán y Eva, que caminaban con Adán y Eva, esos leones, esos tigres, esos cocodrilos, de pronto empezaron a comerse entre ellos y a buscar cómo defenderse. O sea, se hizo un caos en la mente o en el pensamiento de cada uno de ellos. Y es así como entonces Dios empezó a darse cuenta de que ese mundo que Adán y Eva habían escogido y que después vino Caín y siguió con esa marcha, necesitaba algo más. Pero resulta que tenemos un problema y es la voluntad propia. Pero fuera de tener la voluntad propia tenemos un problema que es el que nosotros no tenemos el conocimiento, oiga bien, la sabiduría de todo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de todo viene directamente dada ¿por quién? Por Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de Dios. Entonces el hombre empezó a establecer unas necesidades, ¿sí? Y de acuerdo a esas necesidades entonces empezó a establecer una escala de necesidades, que es la que nosotros vemos en el segundo gráfico, que la vez pasada habíamos hablado. Hace un mes hablamos de esta escala de Maslow, ¿cierto? Y mi hermano Manuel nos habló sobre esa escala, ¿cierto? Y nos dio, nos explicó más o menos, o sea, nos leyó y yo les expliqué esa escala de todo eso. Bueno, pero vayamos a algo más importante. Ustedes me ver si alcanzo a leer. Vayamos a algo más importante. Resulta que esas necesidades, mi amado hermano, que fueron creadas por Dios, el enemigo las cogió y las utilizó para su beneficio. Entonces, si usted tenía una necesidad de procrear, de crecer y multiplicarse, entonces, ¿qué le dijo? Usted tiene tacto, usted tiene ojos, usted tiene oídos, usted tiene piel, tóquela. Tóquela. Fue lo que el enemigo hizo con Eva. Vio que era ¿qué? Agradable, que era deliciosa. A la vista. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hizo? Lo tocó. Y al tocar vio que era bueno al tacto. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas en ese sentido?
Estamos caminando en el Señor, estamos andando en el Señor. Y de pronto vemos una película, así, de sorpresa, vemos una película y de pronto la película nos trae al recuerdo muchas cosas que nosotros ya habíamos supuestamente borrado, pero que en ese momento el sistema límbico y el sistema de la neocorteza lo trae otra vez a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, y sentimos como si fuese esa primera vez y pensamos como si fuese esa primera vez, a no ser que tengamos una resistencia, una fuerza y una voluntad que solamente viene de Dios. Por eso necesitamos estar en el camino de Dios. Por eso necesitamos vivificarlo a Él. Amén. Y viene entonces esa serie de cosas. ¿Y qué pasó? En el crecimiento de todos nosotros, porque, como lo digo antes, afortunadamente o desafortunadamente crecimos en un medio que no era el indicado. Pero ¿por qué crecimos en ese medio que no era el indicado? Pregunto yo, porque tengo también que responderles eso. Crecemos en un medio que no es el indicado porque Dios quiere que usted, mi amado hermano, conozca. Dios quiere que usted tenga una voluntad propia para que usted pueda discernir y decir, yo quiero esto o no quiero esto. Adán y Eva, Dios, ¿qué hizo en el huerto del Edén? Él sembró árboles y todos los árboles eran frutales, ¿cierto? Y Él le dijo que de todos podéis comer. Óigame bien, de todos, menos de este. ¿Qué le pasó a José? Traigo ese testigo. José, cuando estuvo ante la mujer de Potifar, ¿qué hizo él? Correr como un loco, ¿cierto? ¿Ven? ¿Por qué? Porque él sabía que si se quedaba, la necesidad que él tenía de alguien que lo acariciara y que le hiciera cosas era muy fuerte y de pronto podía perder, ¿sí?, el caminar en el Señor, que fue lo que él recibió de educación de sus papás. ¿De quién? De Isaac y de su mamá. Ahora, él recibió esa educación de ellos le inculcaron a él el caminar en el Señor, el caminar en Dios, y de esa forma él pudo responder. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado y Dios, ¿qué le dio a él? Fortaleza. ¿En qué? En todo. Para que él pudiese resistir, ¿qué?, el ataque del enemigo y pudiese defenderse con él. ¿Hasta ahí? ¿Qué pasó con el amén? Entonces, doy por enterado que ustedes sí saben las necesidades que Dios colocó en nosotros. En cada uno de nosotros, oígame bien, en la uña de mi dedo izquierdo, que la estoy viendo aquí, Él formó unas necesidades. Esa uña necesita de la sangre, necesita de la parte nerviosa, necesita del oxígeno, necesita de todo. ¿Para qué? Para poder producir piel, para poder producir carnosidad y poder producir la uña. Él creó en usted, llamado hermano, un hígado, y ese hígado le dio una connotación para que fuese el elemento, aquel órgano que le sirviese a usted para desintoxicarlo, y fuera eso que le produjera a usted otro elemento que se llama bilis, para poder ustedes descomponer las grasas cuando vayan pasando por el intestino. Él creó lo que en este momento se está viendo, que se llama el biota, prebiota, ¿sí?, que son aquellos elementos que están en nuestro intestino, que son bacterias de carácter bueno, que son las que ayudan a digerir la comida que uno haga, la ayudan a descomponer de modo tal que pueda ser absorbida por las células que están en el estómago, en el intestino, allá donde están. O sea, todo eso Dios lo creó en nosotros. En el Salmo 139 Él dice que Él ¿qué hizo? Él escribió, Él vio, Él entretejió. ¿Saben lo que es entretejer? ¿Ya?
Cristian nos habló a nosotros de la araña, ¿cierto? Entretejió, o sea, formó una serie de ramas que si ustedes lo vieran, a nivel del sistema límbico, ahí se entretejió todos los axones, dendritas de las neuronas, de modo tal que unas con otras se comunicaban. Es como decir, usted está viviendo con 15 personas. Perdón, está viviendo con una. ¿Sí? Usted más o menos imagina lo que piensa esa persona, salvo que esa persona le comente, porque habrá cosas que ella no le comentará. ¿Sí? Y está viviendo de pronto con 10. Y de esas 10, cuando usted está allá, en medio de todo el corrillo, cada una le va diciendo el sueño que tuvo, o lo que pensó, o lo que siente, y usted empieza a hacer un análisis de cada persona y empieza a sacar una conclusión de cada persona. Eso pasa con nosotros cuando estamos en la casa. Si usted vive en una finca, si usted de pronto empieza a analizar al obrero, al trabajador del campo, y empieza a saber cuál funciona bien y cuál no funciona bien, cuál va mal y cuál no va mal, ¿cierto? Y es así como usted entonces, en la medida que usted va creciendo en esa cualidad, oiga bien, esa cualidad la va llevando a que usted empiece a decirle a su amiga, a querer verla bien, a querer verdaderamente que se sienta bien, a querer que ella no llore, a querer que él no sufra, que no tenga dolor. Entonces usted trata por todos los medios de satisfacer las necesidades de su compañera para que no sufra. Hemos establecido unas necesidades, y el magro se llaman necesidades sociales. O sea, tengo mi amiga, tengo mis amigos, tengo tal cosa, y entonces se crea unas necesidades sociales que son las que van a llevar. Pero resulta que el ser humano tiene un corazón que perverso, malo, engañoso, ¿cierto? Entonces, si usted viene a mí y me sirve, o me ayuda, o me es bueno, de pronto yo digo, aprovechémoslo. Digámosle que vaya a hacer estas otras cosas y yo no le pago, sino que lo sabe. Entonces, ¿será que usted mañana podrá venir a hacerme esto, otro, esto, otro y esto, otro? Entonces lo vuelve a usted, ¿qué? Trapo de trapear, ¿cierto? Entonces, y usted empieza a sentirse mal, empieza a entrar en ¿qué? En rencor, en rabia, en amargura, y decir, pues, y empieza usted a hablar mal, ¿y quién es el que sufre? ¿Sufre usted? Cuando empieza usted a dejar el camino de Dios por estar mirando cosas que no tiene que mirar, cuando usted tiene que ir al perdón. Eso más adelante lo vamos a establecer cuando estemos hablando de los valores y la jerarquía de Dios. Porque es que eso es diferente, mi amado. Nosotros en este momento, oigan bien, nosotros, cuando yo empecé a caminar en el camino del Señor, mis valores y mi jerarquía eran del mundo. Eran del mundo. Yo no podía decir que mis valores y jerarquías eran de Dios porque yo no conocía la palabra. Cuando yo empecé a caminar en Cristo Jesús, empecé a conocer la palabra, y en esa forma que yo de conocer la palabra empecé a tener ¿qué? Conocimiento, entendimiento, y fue Dios en el poder de su Espíritu quien me dio la sabiduría. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? Ya yo no busco en el mundo. ¿Qué pasaba? Necesitaba de algo y buscaba a mi colega, buscaba a mi mamá, a mi papá, buscaba a mi hermano para que él supliera mis necesidades. En Dios, ya en el camino con el Señor, entonces yo ya no los busco a ellos. Yo busco a aquel que es el proveedor, que todo lo puede. Por eso, fíjate bien, por eso nosotros necesitamos conocer lo oculto de Dios. Nosotros necesitamos llevar a nosotros, ¿sí?, los atributos de Dios que fueron manifestados por intermedio de Jesús, y que Jesús, por intermedio de Él y el Espíritu de Dios, viene a nosotros y a nosotros nos llena de esos atributos para nosotros poder estar convencidos, ¿sí?, con convicción y con certeza de pronunciar la palabra, y la palabra se va a manifestar. Y es así como Dios entonces va estableciendo, ¿sí?,
una serie de necesidades que luego al crecer, esas mismas necesidades, ¿sí?, pueden ser de defensa o de ataque y pueden habilitar, establecer otras necesidades con otros valores para poder ¿qué?, llegar nosotros a tener algo. ¿Por qué? Porque siempre lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros, ¿sí?, estemos seguros, estemos confiados, tengamos esa seguridad, ¿sí?, y esa confiabilidad, esa seguridad que da el tener fe en Dios, en lo que Dios hace, ¿sí?, muchas veces usted la deriva en el mundo, la deriva hacia mucha gente, su jefe, su profesor, todas esas cosas. Y a veces somos tan capaces, oigan bien, tan capaces de que le contamos cosas íntimas a aquellas personas que después, ¿sabe qué?, cuando estamos de pelea, nos la sacan en cara. ¿No les ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Que dijeron qué? Amén, ¿cierto? Porque así es. Ese es el mundo, ese es el enemigo. El enemigo vino a qué? A robar, a destruir y a matar, ¿cierto? Entonces, cuando usted se pone a confiar en el mundo, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando usted empieza a confiar en el mundo, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Porque es que usted camina en el mundo, camina en dos cosas. Camina en lo establecido en el mundo, que es manipulado por el enemigo, ¿sí?, y camina en lo establecido por su propio ego, ¿sí? El ego es que yo soy el que soy. A mí nadie me puede decir esto. Mire, tal cosa, tal otra. No, es que usted no tiene la razón. Entonces, por eso nosotros a veces cuando hablamos con nuestros hermanos, ¿sí?, digo hermanos, de la iglesia tradicional, ellos a uno le dicen tal cosa porque ellos tienen una doctrina y ellos están confiados en su doctrina. Y solamente hasta que venga el Espíritu de Dios y sea el que verdaderamente les demuestre a él que algo que Jesús dijo es necesario, oigan bien, estoy hablando de necesidad, es necesario que venga ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe a nosotros de qué. Primero que todo nos traiga, ¿sí?, lo que Jesús habló, o sea, la palabra, nos recuerde la palabra, la traiga a memoria. Segundo, Él a nosotros nos enseña de juicio y nos enseña de justicia, pero también nos enseña del pecado. Si nosotros vamos a Santiago, en Santiago habla muy bonito de lo que es el que uno puede entrar en el pecado. Viene la tentación, después de la tentación sigue otra cosa, después sigue otra cosa, después sigue otra cosa. ¿Listo? Viene de pronto la necesidad y usted no suple sus necesidades y usted le pide al Señor y como usted no tiene paciencia, ¿sí?, usted se vuelve impaciente, duda y ¿qué? Daña todo. Fíjense que eso es algo que estamos viviendo, es el vivir. ¿Ven? Es como decir yo, perdónenme el ejemplo, decido ir a la plaza de mercado, ¿sí?, y yo tengo necesidad de comprar plátano, yuca, maíz, arroz, tal cosa, pero yo sé que en la plaza de mercado todo eso está. ¿Ven? Yo no voy a dudar de que en la plaza de mercado no esté. Oiga bien, estoy en el mundo. Ahora yo les pregunto, ¿será que Dios no tiene todo en su haber para que usted lo pueda disfrutar, para que usted pueda llegarse a eso, para que usted pueda conocer esa necesidad que tiene y la pueda suplir? Y es así como Dios entonces en el mundo, pues hagamos aquí, permítame voy a decir un asterisco. En el mundo se establecieron una serie de valores, Entonces, estos valores, vino alguien que ya les comenté la vez pasada y me enseñó esos valores, o sea, psicológicamente, filosóficamente, tal cosa. Él se puso a estudiar durante 15, 20 años
y sacó unos libros y mucha gente lo cogió y aprendió. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros nos trajo todo ese paquete, todo ese bagaje, toda esa enseñanza de ellos, allá de ellos. Y vino aquí y nosotros fuimos a la escuela, fuimos al colegio y nuestros profesores que estaban educados por esa filosofía nos enseñaron a nosotros a caminar en esa filosofía. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces vinieron los valores humanos, ¿sí? Y esos valores humanos fueron establecidos con una serie de elementos, oigan bien, elementos que eran elementos primarios. Esos elementos primarios fueron establecidos de esa forma y nosotros aprendimos eso y establecimos en nuestra vida. Vinieron nuestros gobernantes, vinieron todos aquellos, hasta nuestros profesores, todos, y todos aprendimos a que esos valores, esa escala de valores personales, ¿sí?, estaban ahí y que nosotros teníamos que seguirlas, ¿sí?, y debíamos seguirlas. ¿Por qué? Porque era una ordenanza, era un estatuto. ¿Ven? Entonces vino ¿qué? Vino la Constitución, y la Constitución estableció una serie de parámetros basados en estos valores. ¿Valores de qué? En el piso inferior está lealtad, verdad y moralidad. ¿Sí? Entonces están tres cosas de lealtad. Pero miremos a ver dónde está ubicada la equidad. En el tercero, ¿cierto? Listo, de arriba abajo, ahí está la equidad, ¿cierto? Y después de la equidad, más arriba, ¿qué está? ¿Ah? La justicia. Y después de la justicia, que está ahí. Entonces yo les pregunto, para yo poder ser verdadero, leal y equitativo, debo tener respeto, ¿cierto? Debo respetar a la gente, porque si yo no soy, ¿sí?, si yo no tengo respeto, yo puedo en un momento dado decirle, es que la verdad mía es esta, y él tiene que aceptarme la verdad. ¿Por qué? Porque yo la estoy diciendo. Y yo estoy pisoteando como digo yo, pisoteando la integridad de mi hermano. Bien, hablé también de integridad, ¿cierto? ¿Listo? Fíjense que son 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos que usted los ve ahí repartidos. Uno está abajo y otro está arriba. Ahora yo le pregunto a usted, si de pronto alguien, ¿sí?, viene y habla mal de su hermano, de su hermana, de su familia, ¿y usted qué hace? Usted pertenece a esa persona, usted, ¿sí? Esa persona es su jefe, es su patrón, es el que le está dando a usted el trabajo, es aquel que usted tiene que ser leal, ¿sí? Yo le pregunto, ¿es usted leal o entra en usted la verdad? Entonces, en ese momento, esa lealtad que en un momento dado puede estar ubicado, ¿dónde está ubicado ahí arriba? La lealtad está ubicada en el emprendedor. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en ese momento entra la verdad, y la verdad me hace que yo le responda a ese jefe, ¿sí?, que no está en lo correcto. ¿Sí me comprendió? Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto? Vamos ubicándonos dentro de este cuadro, dígame bien, cuadro del mundo. Es el cuadro del mundo. Dígame bien, y si usted lo mira, va a decir, pero es que eso es lo que nosotros hacemos. Somos leales, decimos la verdad, ¿sí?, caminamos, somos íntegros, somos honestos, tal cosa, pero en el concepto que tiene usted de lo que le han enseñado el mundo. ¿Vale? Ahora miremos la otra. Miremos el otro cuadrito. Está uno redondo, ¿cierto? Bueno, ese redondo, ya ustedes la vez pasada les hablé sobre las diferentes personas que habían escrito estas cosas, que habían hecho estas cosas, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Ese redondo, ¿sí?, tiene unos valores, ¿sí?, pero esos valores son valores motivacionales. ¿Sí? O sea, hay una motivación, hay un logro, hay una gratificación. O sea, cada vez que usted hace algo, recibe esa gratificación. Cada vez que usted, de pronto, por decir,
usted llama a alguien para que le haga un oficio, esa persona hace el oficio y usted le paga el oficio. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se motiva para seguir trabajando con usted. Pero si usted no le paga el oficio, esa persona no vuelve más, porque está desmotivada, ¿cierto? ¿Ve? Usted le promete algo a alguien y si usted no lo cumple, esa persona va a entrar en un proceso que se llama amargura, dolor, aflicción, rechazo, todo lo que usted quiera hablar de esos elementos de ese árbol. ¿Ve? Entonces si usted no perdona a esa persona, que es lo que hace Dios, que es lo que establece Dios, el perdón. ¿Para qué? Para que usted pueda ser sano y salvo de eso que está creciendo. Y él pueda arrancar esas raíces de cuajo para que no tengan en su vida ningún problema de amargura, de tristeza ni nada. Y es así como este señor Schwartz, ¿sí? Él estableció unas metas a las que se dirige el ser humano y son esos valores asociados. Entonces, si usted lo mira, hay ahí 4 elementos. Usted reparte el círculo, lo reparte en 4 pedazos, una raya por todo el centro, otra raya por todo el centro horizontal, y establece 4 elementos. Uno de ellos es arriba, a la izquierda suya está lo que se llama autopromoción. ¿Sí lo están leyendo? Listo, ahí en autopromoción está una cosa que se llama logro y otra cosa que se llama poder. ¿Sí? Estoy hablándoles en el mundo. No estamos hablando, o sea, no me le meta ahorita, ¿sí?, la parte religiosa, la parte cristiana. ¿Sí? Por favor. O sea, estamos hablando en el mundo. ¿Listo? Abajo, enfrente de eso, está una cosa que se llama autotrascendencia. ¿Sí? Y está 2 partes, una que se llama benevolencia y otra que se llama universalidad. Si sus logros van de acuerdo, o su poder va de acuerdo con esta autotrascendencia, no va a haber ningún problema. O sea, va a crecer eso, ¿sí?, y se va a formar esos valores, van a crecer. Pero cuando usted quiere ser algo más de los otros, por ejemplo, usted llega y dice, pero es que mire, el compañero mío de clase, ¿sí?, él todo el tiempo va donde el profesor y todo el tiempo habla con el profesor y le trae caramelos. Entonces yo quiero ganarme lo que recibe mi compañero, entonces yo voy a traerle a mi profesor no caramelos sino una camisa. O sea, aumenta. Por eso nosotros no podemos recibir regalos. ¿Por qué? Porque sesgamos nuestra forma de hacer el oficio, sesgamos nuestra forma de mirar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está montando, está prácticamente poniéndose encima del otro para poder conseguir un logro, que es lo que muchas veces sucede por decir, ejemplo, yo lo viví. Una vez necesitaba un puesto, que gracias a Dios, Dios me libró mucho de eso. Necesitaba un puesto, pero para yo poder tener ese puesto tenía que darle un dinero a la persona que me iba a conseguir ese puesto. Oiga bien, no a la empresa, no al gerente de la empresa, sino a la persona que me iba a conseguir ese puesto, que era el que me hacía que me nombraran a mí en ese puesto. Yo dije que yo no, me estaba pidiendo el 15%. Dios solamente pide el 10%. ¿Ven? Fíjense cómo es las cosas. Entonces, fuera de eso, Dios a mí me garantiza todo, mientras que este señor, el día que lo sacaran a él del puesto político, me sacaban a mí también del puesto. ¿Cierto? ¿Estamos? Él es así como entonces, esa persona, para poder obtener un logro, para poder alcanzar algo, pisotea de abajo. O sea, lo maltrata, lo hunde. Y no piensa que esa persona de pronto, ¿sí?, necesita de él. Es cuando muchas veces vemos, de pronto en una empresa, vemos que de pronto hay un hermano que está trabajando, que trabaja bien, que cumple y tal cosa, y de pronto, ¡pum!,
Le dice el Señor, mañana ya no venga porque ya no tiene usted trabajo. Lo sacan para poder meter ¿qué? Al primo, al tío, al sobrino, y lo que le llaman nepotismo. Es así como entonces eso nos hace el mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Todas las cosas buenas traídas por Dios, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo las, ¿cómo le digo? ¿Qué expresión le podemos dar? Distorsionó. O sea, las cambió. Le dio otra connotación diferente. Le dio otro significado diferente. Pero yo a ustedes les puedo decir aquí qué es logro de acuerdo al mundo, pero también tengo que decirle qué es logro de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de todo lo que Dios creó, formó, hizo. Fíjense que nosotros hoy ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros nos metemos a YouTube, o nos metemos de pronto a Facebook, nos metemos de pronto a TikTok, todo el mundo habla, todo el mundo dice cosas y ellos no saben cuál es la verdad. ¿Cierto? ¿Cuál es la verdad? Ayer llegó un señor y nos mandó un mensaje por el grupo, ¿sí? Hablando de la noticia, hablando de que tal cosa, de que las noticias ahorita hay unos periodistas que no tienen ética y tal cosa, hablando al tipo, ¿cierto? Entonces mandó ese mensaje y yo le contesté y yo, ¿y aquí quién tiene la verdad? ¿La verdad la tiene el que escribió el reportaje? ¿O la verdad la tiene de pronto el periodista de la izquierda, o el periodista de la derecha, o el periodista del centro, o el periodista de donde? ¿Quién tiene la verdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo le escribí eso, dije, ¿quién tiene la verdad? Dije, la verdad la tiene usted, entonces explíquela, mándela, pero no mande cosas de los otros, mande su verdad. Entonces él me contestó y dijo, ay, lo que pasa es que usted, Luis, usted siempre vive hablando de citas bíblicas. Entonces yo me calmé, yo no le contesté ni nada. Yo no dije nada, yo me quedé tranquilo. Pero fíjense que aquí, entonces, ¿qué pasó? Ese señor se dio cuenta de que hay cosas que para poderlas obtener, ¿sí? Para poderlas obtener tengo que pisotear a mi hermano. Vayámonos a un ejemplo en la palabra. Esaú y Jacob. ¿Qué pasó con Esaú y con Jacob en el comienzo? En una pelea entre ellos dos. Y eso que ha dejado en todo este tiempo, una pelea de los hijos de Esaú, ¿sí? Todos atacando al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque no han logrado discernir, no han logrado tener la revelación del poder del Espíritu de Dios para poder tener la sabiduría y comprender, oigan bien, y comprender por qué razón sucedió eso. Que nosotros lo tenemos muy bien, ¿ves? Porque nosotros, el Señor ha sido con nosotros tan agradable, tan magnífico, tan bonito, tan certero, ¿sí? Que nos ha enseñado la palabra y nos ha hecho que tengamos revelación en el poder del Espíritu. Fíjense que en este momento estamos hablando de estos valores. Ahora miremos el valor del lado opuesto. En la parte de arriba, derecha de ustedes, aparece una cosa que se llama ¿qué? Conservación, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Listo? Esa conservación trae dos elementos. ¿Qué trae? Seguridad, trae tradición y trae confort, ¿cierto? Y enfrente de eso, ¿qué aparece? Entonces fíjense que para tener una apertura al cambio tengo que mirar el placer en mí mismo. ¿Qué ha hecho? ¿Sí? La teoría de la nueva era. ¿Sí? Ahora tenemos la humanización que ha venido desde hace siglos, siglos y siglos. ¿Sí? Venimos una serie de cosas. Fíjense que a pesar de eso, como yo le decía a este señor, digo, usted no hable, háblase, para que usted pueda aceptar lo que otros dicen, ¿sí? Y en una contertulia, en una confrontación, poder entonces definir quién tiene la verdad y quién no la tiene.
¿sí? A pesar de que yo sabía que ninguno tiene la verdad si no está con Dios, porque lo único que trae la verdad es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, por ese lado venimos y tenemos hedonismo, ¿cierto? ¿Ven? Tenemos estimulación y tenemos una dirección, una autodirección. O sea, eso es un yo, un super yo. Yo voy porque yo voy. Es que usted a mí como me va a enseñar eso, si es que eso yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Yo tengo ese conocimiento. Mira, a mí, cuando yo tenía 15 años me enseñaron esto, a los 30 me enseñaron esto, y entonces si usted viene ahorita a los 60 a decirme eso, cuando yo ya tengo 30, 40 años de vivir una cosa, entonces usted no permite, no hace la apertura al cambio. Pero óigame bien, esa apertura al cambio tiene que ser con una madurez. Esa apertura al cambio tiene que ser cuando usted maduro, cuando usted aprenda a conocer las cosas y a discernir las cosas y a tener fe. Esa misma fe, ese conocimiento de Dios lo hace que usted pueda ser maduro para que pueda ¿qué? Oír lo que viene de otro lado y discernir, sacar lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Por ahora les digo esto porque más adelante vamos a hablar de los valores y de la jerarquía de Dios y las necesidades de Dios con respecto a esos valores. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Perfecto, listo. Bueno, entonces miremos que fuera de eso está enfrente, que es la conservación. ¿Qué es esa conservación? Seguridad. Yo les pregunto, ¿este país tiene seguridad? Hemos perdido. O sea, perdimos mucho. ¿Por qué? Porque esa persona que está gobernándonos, esa persona no tiene bien puesto los puntos en las I. Él cree lo que él cree. Él es ególatra. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma egolatría me lleva a que yo puedo, como le pasó a Eva, yo puedo coger la manzana y comerla, que no pasa nada. Entonces, la pregunta mía, yo les digo es, ¿por qué pecó Adán? ¿Por qué pecó? Pero bien duro. No así, no, bien duro. ¿Por qué pecó Adán? Oiga bien, el error no quiere decir que usted no sepa, mi amado hermano. Quiere decir que usted en ese momento tiene un concepto que necesitamos cambiarlo. Necesitamos tocarlo. Fíjese que nosotros hace 15 años no hablábamos de las raíces hebreas, no hablábamos del hebreo. Hace 15 años analizábamos la palabra de acuerdo como le decía la palabra e íbamos a la palabra de lo que estaba escrito en la palabra. ¿Y Dios qué ha hecho? Ha movido todo el esquema de modo tal que nosotros que estábamos en un error, en este momento hayamos cambiado, hayamos empezado a vislumbrar otro tipo de gloria, ¿sí? que no es la que nosotros teníamos antes. Y es así como nosotros empezamos a vivificar la presencia de Dios. Bueno, por este lado. Ahora mirémoslo. Esos valores están establecidos de acuerdo a las necesidades. Fíjate bien, las necesidades. Usted necesita de tal cosa, entonces se establece. Como usted vive en comunidad, o sea, los que vivimos, los que viven de pronto en unidades residenciales, por decir en condominios, en edificios, ¿cierto? Hay un reglamento interno, ¿cierto? Y ese reglamento interno lo lleva a que si usted va a hacer tal cosa, tiene que ir con la gerencia y decirle, ¿será que yo puedo hacer tal cosa? Y le van a decir no, porque el reglamento interno lo prohíbe. Pero si la gerente es atravesada y todo, y decide que a usted le pone una orquesta ahí al lado suyo de la ventana suya y no le importa 5 centavos como le pasa al alcalde, ¿sí? Que pone 3 sitios de música en toda la 27 y no piensa en los que están alrededor de la 27 que van a tener que aguantarse, y no solamente los de alrededor de la 27, los de la 22, los de la 21, hasta aquí llega ese sonido. Y es así como a él no le importó. ¿Por qué? Porque tiene que el poder, ¿cierto? Fíjate yo, y a él no le importó. Él quería entonces satisfacer ¿qué? A una parranda de borrachos. Al mundo. O sea, el mundo quiere satisfacer al mundo. Por eso Dios
En Juan 17 dice, Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, te pido que tú les des ¿qué? Esto que estamos nosotros recibiendo, el poder del Espíritu de Dios en la palabra. Que usted pueda decir, wow, tengo la palabra de Dios, ¿listo? ¿Eh? Bueno, ahora miremos la otra filmina. Después viene una que es la número 5, ¿cierto? Viene una que dice valores de acuerdo a las jerarquías. ¿Sí? Es una propuesta de un tipo que se llamó Scheller. Entonces, si usted la mira, diga bien, entonces, ¿qué hizo él? Él estableció lo agradable con lo desagradable. Entonces dijo, bueno, ¿qué es agradable? ¿Desagradable qué, Manuelito? Ahí que estamos. Confort, placer y qué más. Eso, listo. Eso es agradable. Yo les pregunto, ¿eso en el mundo es agradable, cierto? Pero yo les pregunto, ¿eso en el camino del Señor es agradable? Cierto que si nosotros miramos la riqueza, preguntamos qué tipo de riqueza, porque nosotros somos ricos en quién, en Cristo Jesús. A ver, entonces tenemos una riqueza diferente. Fíjense que eso es algo que produce una jerarquía de él. Bueno, ¿qué pasa? Esa persona tiene eso. ¿Y qué es lo que hace esa persona? Después miramos esos valores vitales que debieran haber sido primero. ¿Por qué? Porque es la salud. Nosotros a esta altura, vamos, yo a esta altura, me doy cuenta de que para mí la salud es más importante que la riqueza. Me doy cuenta de que para mí es más importante el estar con alguien a mi lado, ¿sí?, que yo vivir solo. ¿Ve? No quiere decir que no me gusta vivir solo, ¿sí? Quiero estar solo. Pero lo digo porque he visto en muchas personas eso. Fíjense que pongamos, ¿qué dice la siguiente condición? La condición física. ¿Sí? Eso está de segundo en la escala de este señor. Y yo lo digo, yo a los 15 años yo era fisiculturista y era pesista. Y aprendí a defenderme. Yo hice defensa personal, yo aprendí a hacer poseo y tal cosa. No como profesional, sino para aprender. Y fíjense que hoy por hoy no lo tengo, entonces a mí eso no me hace falta. No es algo que yo necesite, luego prácticamente ese valor para mí no es. Y es un valor que tampoco es para el tipo que tenga 65, 70 años, porque va a estar todo delgadito, tranquilo, ¿sí? No va a tener fuerzas, y si tiene dolor de la rodilla va a tener que usar un bastón, y si tiene dolor de cabeza va a tener que estar todo el tiempo con una toalla aquí pegada a la cabeza, ¿sí?, aplicándose una serie de menjurjes. Ahora miremos el otro valor, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Valores espirituales. ¿Ve? ¿Qué son? Esos valores de carácter espiritual, ¿cuáles? ¿Qué nos convirtió este Señor? Belleza, justicia, verdad y bondad, ¿cierto? Él le dijo, bueno, estos son espirituales, ¿cierto? Entonces la gente sabe que para poder ser espiritual tiene que ser bello. Tiene que mandarse a arreglar la camisa, tiene que mandarse a arreglar el cabello, ¿cierto? Pero después, fíjense, después a lo último dice valores religiosos. ¿Cuáles? Santidad. La santidad. Cuando nosotros estemos hablando de los valores en Dios, pues hay muchos en Dios, nos vamos a dar cuenta de que santidad es parte de toda una amalgama de cosas. ¿Sí? De toda una amalgama de cosas. Y él dice que entonces ahí establece una serie de parámetros. Yo quiero que les quede a ustedes esa imagen, por de pronto cuando ustedes vayan otra vez, la traigan a relación para que ustedes puedan, o sea, mirar cada cosa que este joven traía, ¿cierto? Él hablaba de cosas agradables, desagradables, de lo que era inmutable y de lo que no era inmutable. Y en ese momento entonces había, en la parte de abajo, había una cosa que se llamó valores de lo agradable, ¿sí?, como es comodidad, ¿sí?, ¿y qué más? Confort y placer, ¿cierto? Había otros valores que eran valores vitales, que ya lo habíamos visto, que era salud, ¿cierto? Condición física, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Este señor se basó en eso. Esto lo traigo, pónganme atención, esto lo traigo, primero que todo, para que conozcamos, ¿sí?, las diferentes clasificaciones de valores en el mundo.
como decir, en la era, ¿sí? En la nueva era, ¿sí? En la parte humanística. Porque muchas veces a nosotros nos dicen, ¿usted por qué hace eso? Usted tiene que andar en el camino del Señor. Pero sí, pero ¿cuál es el camino del Señor? Enséñeme, muéstreme cuál es el camino del Señor. Pero es que los valores están dados en la palabra. Sí, está bien, están dados en la palabra, pero muéstreme los valores para yo poderlos vivificar, para yo poder verdaderamente conocerlos. En la medida que usted va asistiendo a la casa de Dios, se le van enseñando diferentes cosas que son los frutos del Espíritu de Dios: benignidad, ¿sí? Longanimidad, tal cosa, frutos de la paz, del amor, tal cosa. Pero usted no ha logrado. Yo no sé, yo lo viví y me preguntaba a veces, Señor, ¿qué es primero lo primero? ¿Qué tengo que hacer yo con respecto a esto que estoy aprendiendo? Listo, muy bien. Este señor, él estableció unos parámetros de acuerdo a su concepto, a su filosofía, ¿a qué? A su idiosincrasia, a su conocimiento, ¿sí? A su saber de él. ¿Sí? Muchas veces nosotros viene aquí alguien a la iglesia, ¿sí? Una persona nueva, o de pronto alguien que esté con nosotros y esa persona no está de acuerdo con nosotros en determinadas cosas, pero no viene a decirnos, líder, pastor, pastora, ¿sí? Yo pienso esto y esto y esto, es lo que yo tengo en mi mente. Y tenemos que verdaderamente nosotros estar enraizados, cimentados en lo que estamos diciendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos a él enseñarle, oiga bien, la verdad. Porque si nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? ¿Ven? Y la palabra de Dios tiene un poder, tiene una fuerza. La palabra de Dios sale y no regresa vacío. Ahora miremos la otra Filmina. Esa parte ya es unos valores de ética y comunicación. Fíjense que es diferente a los valores humanos, que es diferente a los otros valores establecidos por Scheller. Ahora miramos ese de ética. ¿Sí? Hay una escala de valores que si usted lo mira, ¿sí? Empezamos ¿por qué? Por equidad, igualdad, ¿cierto? Y va subiendo hasta llegar a ¿qué? Confianza en Dios. Oigan, ya ese estaba como más metido en la cosa, ¿cierto? ¿Ven? Y entonces dice que este señor estableció una serie de secuencias, pero fíjense que él colocó la bondad, ¿sí? Por debajo del respeto. ¿Sí lo vieron ahí? ¿Cierto? Y colocó la responsabilidad por debajo del respeto. Ahora yo le llevo una cosa que dice Dios, cuando Dios a nosotros nos creó, ¿sí? Cuando usted quiere algo, cuando usted, por ejemplo, por decir, el ejemplo de mi amigo Felipillo, ¿sí? ¿Qué pasa con él? La necesidad de ellos, o el anhelo de ellos, era poder cambiar de lugar. Poder cambiar de lugar. Ese cambiar de lugar para ellos significa unas necesidades creadas, nuevas, formadas, establecidas a partir de ese momento. Aquel que tiene de pronto una moto y decide comprarse un carro, ¿sí? Establece una serie de necesidades diferentes, ¿sí? A las necesidades que tenía con la moto. Va a tener de pronto unos beneficios, como también de pronto va a tener de pronto que sacrificarse para poder conseguir otras cosas. Y es así cuando nosotros tenemos que ir a ese sitio que habla la palabra de Dios, donde dice que aquella persona que construyó, ¿sí? Y que al construir, entonces él primero que todo tenía que establecer, y después de establecer ese presupuesto, mirar a ver si alcanzaba o no alcanzaba. ¿Para qué? Para que no tuviese que, ¿sí? Dejar de hacer las cosas y caer de pronto en desgracia y entrar de pronto. Lo que no quiere Dios es que usted entre en angustia, en depresión, en amargura, en todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa?
Dios a usted le da un conocimiento, un entendimiento y un saber. Si usted lo busca a Él, Él lo lleva a usted por el camino, ¿sí? Ese camino que se llama escala de valores, pero en Dios, establecido por Dios, no por este hombre. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, ustedes están haciendo ley de hombre para que el hombre se las haga. Ustedes quieren que nos lavemos las manos todos los días cada vez que vamos a comer, cuando eso no es lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos en ese lado. Entonces, ¿qué sucede? Decide que de pronto ya el cargo, tengo un puesto que ya me dio para poder tener más ingresos, entonces decido irme con el carro. Entonces ya esa moto ya no es moto, sino ya es carro, y ese carro entonces ya no me sirve este carro pequeño, porque como tengo 2 hijos, entonces tengo que comprar un carro más grande. Antes andaban apretujados, ahora tienen que andar todos sueltos. Y creamos otras necesidades. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan de las necesidades. En la medida que usted va creciendo, en la medida que usted se va formando, en la medida que usted va haciendo cosas, tiene necesidades de otras cosas. Por ejemplo, el niño recién nacido, el niño que está en la matriz, ¿qué necesidades tiene ese niño en la matriz? Que la mamá tenga todo el cuidado del mundo para que no lo golpee, ¿cierto? Y que se alimente bien, ¿cierto? Y que sea controlado, para que miren que esté bien y todo. Cuando ese niño nace, ¿qué necesidades tiene ese niño? Una burrada de necesidades, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que el chino, si el chino quiere ser consciente, diría, regresen otra vez a la barriga. No quiero saber nada. ¿Sí? Necesita oxígeno, necesita que le den de comer, necesita teta, necesita de todo. ¿Sí? Y en la medida que ese niño va creciendo, ¿sí? Va necesitando ya no pañales, sino ya un pantaloncito, una camisita o un vestidito, ya tiene que tener comida ya entonces. Y fuera de que necesita, Él a nosotros nos crea una necesidad. O sea, esa necesidad va cargada de responsabilidad. Oiga bien, las necesidades primarias están cargadas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos creó. Cuando Él me creó a mí, Él hizo de mi organismo un organismo que fuera metabólico. ¿Sí? O sea, yo cojo las cosas, las asimilo, ¿sí? Y cojo lo bueno y desecho lo malo. Ese es el metabolismo. Entonces, Él no le pasó como hizo Él, ¿sí? El murciélago, ¿cierto? Que come y vomita. Él decidió hacernos en nosotros unos órganos que le llaman órganos excretores para poder sacar la orina y para poder sacar la materia fecal. Fuera de eso también estableció otro órgano excretor que se llamó secretor, que fue el sudor, ¿sí? Y las glándulas sebáceas, ¿sí? Por eso cuando usted tiene que bañarse cada 2 días, ¿por qué? Porque las glándulas sebáceas huelen a feo y empieza usted a oler a... No le digo, ¿cierto? Hasta ahí más o menos estamos entendidos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la medida que fuimos creciendo, Dios a nosotros nos colocó, o nosotros fuimos creciendo, y entonces ya ese chinito necesitó de la escuela, necesitó del colegio, necesitó de la universidad. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que trabajar en mi casa? Mi esposa y mi esposo trabajan en la casa, ¿sí? Y tienen que irse de la casa, entonces, ¿quién tiene que quedar al cuidado del niño? Entonces yo le pregunto, ¿qué educación va a recibir ese niño? Y es cuando vienen los problemas. Cuando vienen todos los problemas, porque Dios estableció al varón para que el varón fuese el que trajese la comida a la casa. Y la mujer se encargaba de hacer los alimentos y cuidar. Es la que nos edifica, es la que prácticamente nos lleva a eso. Y eso se perdió. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo recreó eso y lo tergiversó, o sea, lo cambió. Lo volvió de arriba para abajo, no de arriba para abajo, sino que lo volvió. Él me enseñó a mí que yo tengo que amar. ¿Cómo tengo que amar? Abrazando, besando y haciendo un poco de cosas. Cuando Dios me enseñó a mí el amor de Él,
que es bueno, que es agradable, que no se jacta de nada. ¿Sí? Primera de Corintios 3. Fíjense que eso es, ya estamos más o menos ubicando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué sucede con nosotros? ¿O qué pasó conmigo durante un tiempo? Yo caminé en el Señor. Sí, caminé en el Señor, pero yo caminé con unos valores que no eran los valores de Dios. Y en la medida que yo fui entrando dentro del proceso de Dios, en la medida que yo fui entrando dentro de ese camino de Dios, en la medida que yo fui ganándome cosas, en esa medida Dios me fue a mí regenerando las cosas poquito a poquito, o a veces de pronto un milagro de Dios, pero me la fue regenerando poco a poco para yo poder crecer en Él y poder. ¿Qué necesitaba, hermano? ¿Qué necesitamos nosotros? O sea, ¿qué necesito yo para poder ser, o sea, confiar en Manuelito? ¿Qué necesito? ¿Verlo? No, si aquí lo estoy viendo. Pero que yo tenga confianza en usted, ¿qué tengo que hacer? Que usted me demuestre cosas, haga conmigo cosas, que yo vea que usted realice cosas conmigo. Eso es lo que Dios quiere que ustedes vean, que Él realiza con ustedes. ¿Por quién? Por intermedio de Cristo Jesús. Eso, las manifestaciones de los atributos de Dios, que ya hemos hablado sobre eso. ¿Cuántas veces les dije a ustedes de las manifestaciones? ¿Cuántas veces les dije a ustedes del enfoque? ¿Cuántas veces les dije a ustedes de la identidad? Por favor, yo los invito a que revisen otra vez. Hagan como una hermana que está revisando todas las charlas de nosotros, con el pastor. Y mi mamá también está, y yo quedo y digo, wow, nosotros hablábamos sobre eso, y me quedo yo pasmado, ¿sí? Pero fíjense que hay cosas que a pesar de que yo las hablé, yo no las viví. No las viví. Es como cuando usted llega y tiene que enfrentarse a una situación. Por un ejemplo, miremos un testigo, Moisés. ¿Sí? Moisés le tocó enfrentarse a una situación terrible. Terrible. José también se enfrentó a otra situación terrible. Ahora miremos a David. David se enfrentó a la misma situación de Moisés. ¿Y qué pasó? Cayó, pecó, ¿cierto? Sí, la mandó a traer a su casa, listo. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó con él? Y Dios dice que el corazón de David era un corazón, ¿qué? Agradable a él, agradable a Dios. Entonces yo le pregunto, digo yo, entonces Señor, ¿qué es lo que te hace a ti que sea más agradable? ¿Sí? ¿Cuál es cuál es la jerarquía? ¿Cuál es lo primero de lo primero? ¿Sí? Que necesita usted que yo tenga para poder ser agradable a usted. ¿Qué tengo que hacer yo, papito Dios, para poderlo entender? ¿Será que yo tengo que conocerme esto? La palabra al derecho y al revés. ¿Será que yo la debo conocer? Es necesario. Sí, es necesario, porque fue establecida por Dios. Es necesario. Pero no es algo que Dios necesite para que usted pueda tener la presencia de Dios. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué sucede? ¿Quién me enseña que esto es verdad? ¿Y quién me enseña que esto es la verdad a medias, que es mentira? Porque todo aquello que es a medias es mentira. Porque todo aquello que usted, sabiendo que es bueno, no lo haga, está pecando. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Cómo se dice? Amén. Amén. Gracias a Dios. Listo. Entonces aquí tenemos, fíjense que aquí tenemos una lista, ¿está ahí? ¿Sí? Esa lista viene, si ustedes lo invierten, ¿sí? Se acuestan así en el lado, por el lado derecho, ¿sí? Van a darse cuenta de que ahí viene, oiga bien, viene la honestidad, ¿sí? Después de la solidaridad. Entonces yo le pregunto, ¿qué es honesto para Dios o qué es honesto para el mundo? ¿Quiere que lo hablemos? Si ustedes van a ver los atributos de Dios, que ya los dije, me faltan los últimos 3, ya estamos acabando con el amor. ¿Sí? Ahorita sigue la misericordia y sigue prácticamente la gracia. Son los 3 últimos que faltan. Ya estamos terminando.
Es que Dios a mí no me ha permitido terminar. Esto me lo colocó y no enseña valores. Y yo, wow, ¿y eso qué le voy a enseñar si esto es una camisa de 11 varas? ¿Sí? Porque para poder hablar de valores tengo que hablar, primero que todo tengo que hablar de necesidades. Si usted no establece una necesidad, usted no sabe el valor. Bueno, a usted, contra la gente le puede decir, ay no, pero es que mire, robaron al vecino. ¿Sí? Y usted dice, pobrecito el vecino, ¿cierto? Lo robaron. ¿Ven? Pero cuando lo roban a usted, ahí se adquiere el valor. ¿Sí me entendieron? ¿Ven? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos seamos unánimes juntos. Dios quiere que todos seamos como en el jardín del Edén. Dios quiere que todos seamos de acuerdo a la palabra que dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice en Romanos 5, 5? Porque está que se lee. Fíjense que ahí dice, la esperanza no avergüenza, mi hermano. Si es que nosotros tenemos que tener esperanza, porque es parte de nuestra fe. ¿Sí me entendieron? O sea, eso no puede avergonzarme. ¿Pero por qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en todos nosotros. Pero fíjense que yo me puse a buscar y yo decía, Señor, el amor tuyo. ¿Sí? Y lo analicé desde el punto de vista del amor de Dios, desde el punto de vista del amor de Jesús, desde el punto de vista del amor del Espíritu Santo, porque tengo que hablar, ahorita nos puso a hablar del Espíritu Santo. Entonces yo dije, wow, Señor, ¿qué tengo que hablar sobre él? ¿Qué tengo que hablar sobre él? Y les adelanto, voy a hablar sobre una parte que se llama estar llenos y ser llenos, ¿sí? Y estar satisfechos. Para poder analizar la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da a cada uno cómo conviene. Esa es la diferencia de todo esto. No es primero tal cosa, no es primero esta cosa. Es de acuerdo a cómo conviene, de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto para usted. ¿Dónde? En su vida, en su iglesia, en todo. Para usted tener una vida eterna, para usted poder ser redimido. ¿Qué es lo que usted necesita, mi amado hermano? ¿Será que usted necesita darse golpes de pecho? Si es necesario, déselos. ¿Por qué? Porque usted lo necesita. Para poder ser algo. ¿Será que usted necesita sembrar? ¿Será que usted necesita decirle, Señor, yo quiero darle a alguien de mis hermanos, enséñeme a dar? ¿Será que usted lo necesita? ¿O será que usted ya tiene dónde dar? Entonces, todas esas preguntas son las que yo me he hecho. Yo los veo a ustedes. Yo les predico a ustedes la palabra. Dios me ha colocado en mí, como yo he pensado estos días allá, en medio de esa soledad que digo, que supuestamente es soledad, pero que no es soledad para mí. ¿Por qué? Porque yo hablo todos los días con el Señor. Busque allá en el libro ese que tiene allá grandotote, que parece como si fuera el libro de petete. Ya busque usted y busque por lo que usted pensó. Pensé en virtud. Listo, entonces vaya a buscar virtud. Señor, pero tiene 100 citas bíblicas. ¿Qué hago? ¿Qué hago si tiene 100 citas bíblicas? Digo, ahora mire el número. Ya les estoy enseñando algo. Ahora mire el número. Y ahora mírelos por Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué número tiene? Y empiezo a darme cuenta de que en el Antiguo Testamento aparece 1352. Y es el chorro, 1352. ¡Wow! Todo esto que esta gente dijo es del 1352. ¿Sí? Y en el otro aparece 204. Todo lo que dijo Pablo, lo que dijo Juan, lo que dijo tal cosa es en el 204 años. Y de pronto se mete 1352 ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una enseñanza que Dios le da a cada uno. Dígame bien. Cada uno, mi amado. Yo a ustedes los oigo y me gusta, me siento feliz. Yo me gozo. Anoche me gocé con la charla de Cristian. Yo me gozaba. Porque es que yo conozco a Cristian desde que estaba pequeño. Yo me gocé. Y yo, wow, Señor.
¿Listo? Y yo lo gocé, yo estaba acostado ahí, oyéndolo, ¿sí? Haciendo terapia de mis pies, ¿sí? Y oyéndolo y tal cosa. Pero es importante, mi amado hermano, que ustedes entiendan que cuando uno toma una decisión de buscar del Señor, ¿no bien? Dios a usted le toma, ¿sí? Le coge, le rama, ¿sí? Lo que usted acabó de decir. Escríbame esto. Es cuando usted tiene que escribirlo, porque usted no puede faltar a eso, porque Dios a usted, la palabra de Dios no es Dios, es la palabra de Dios la que lo lleva a que usted pague por lo que usted dijo y no cumplió. ¿Sí me entendieron ahí? Usted tiene una necesidad, usted crea necesidades. Señor, yo he creado muchas necesidades en estos días. Y a mí el Señor me ha enseñado a depositar mi fe más en Él. No he decidido mis necesidades, y yo deposita mi fe más en Él. Tengo fe, Señor. O sea, mis canciones son canciones que prácticamente reflejan mi necesidad. ¿Sí? Tengo fe. Y ustedes, aquí hay una canción que se llama Tengo fe de suyo. Esa fe es diferente a la forma de cantar la palabra que dio Roberto Villano. Si usted la mira. Entonces, Dios a mí como el Espíritu de Dios, o la forma de ser de Dios, o qué sé yo, Dios colocó en mí que yo hablara de una cosa que se llaman valores y que hable de jerarquía de valores. Pero yo le decía al Señor, ¿de qué les hablo a ellos de valores? ¿Qué es esto? Y si uno lo mira, dice uno, pero es que aquí habla de perseverancia. ¿Sí? Y Esaú tuvo perseverancia. ¿Sí? Saúl fue la palabra perseverancia. ¿Sí? Aquí dice fidelidad. Yo hablé de fidelidad. Yo hice unos temas sobre la fe. Dije, señores, ahí. ¿Sí? Dice respeto, bondad, gratitud, libertad, felicidad, justicia. Lo que se le vino a esa persona que Dios le colocó. Y él vino y habló sobre eso. Y entonces yo llegué y dije, wow, Señor, pero hay que tener confianza en Dios. Pero esa confianza en Dios, ¿dónde está? Esa confianza en Dios es fidelidad. Esa confianza en Dios es humildad. ¿Cierto? Entonces uno dice, wow, ¿qué es primero? Ven bien la pregunta, ¿cierto? Primero, ¿qué fue? ¿El huevo o la gallina? A ver, hermanos. ¿Y quién produjo la gallina? Ah, sí, porque estaba Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué tal que Dios hubiese dicho, hagamos primero el huevo, ¿sí? Para que produzca la gallina, ¿cierto? Dios creó las aves, claro, Dios creó las aves, pero eso es dentro del camino de Dios, de nosotros, ¿sí me entendió? De nosotros. Que vamos a la palabra y encontramos esto, pero en el camino del mundo, esa pregunta sí conclusa. Ellos siguen aún esperando, que haya paz. Es que si yo voy y me encuentro con mi vecino, y digo a mi vecino, hola vecino, ¿qué más? Buenos días, hagamos la paz los dos y hacemos la paz con mi vecino. ¿Listo? Pero resulta que el vecino que viene enfrente le gusta la música, le gusta la charanga, tal cosa, y está en festividad como esta semana. Entonces nos prende el equipo, nos lo pone afuera, y nosotros nos miramos con mi vecino y decimos, ¿y la paz de nosotros qué es? Si es él vino a ocupar el espacio de nuestra paz. ¿Por qué? Porque le faltó el respeto. ¿Sí entendió? Entonces, ¿qué teníamos que haber establecido? El respeto mutuo. ¿Qué teníamos que haber establecido? Unas leyes, unas ordenanzas en nuestro entorno para poder vivir en paz, en igualdad, en respeto, en confianza, en humildad, en alegría, en bendición, en todo. ¿Qué hizo Dios cuando Dios creó en Génesis 1, versículos 1, 2 y 3? Lo pongo a leer porque usted está que se lee.
Génesis 1. Sí, yo le voy a cortar un poquito de determinadas cosas, pero no sé cómo me molesta. Génesis 1. Y el principio dice crió, en otra versión dice crió Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Dios. ¿Qué dice el mundo de crear? El Big Bang, todas esas cosas. ¿Sí? O sea, está aparte. O sea, nosotros tenemos que ver el caminar de nosotros. Y nosotros no podemos seguir aferrados al caminar de los otros. ¿Por qué? Porque los otros no están en la verdad. Y nosotros no podemos hacer grupos desiguales. De pronto podemos ser luz para ellos y sal para ellos. Pero ellos no pueden ser luz para nosotros porque no la tienen. No disfrutan esa luz. Versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasó con el Espíritu de Dios? Se movía. Se movía, pero ¿qué pasó con la tierra? Estaba desordenada y vacía. Se movía el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Se movía. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué faltaba? Y había tinieblas. Y había tinieblas. ¿Qué pasaba? Faltaba la palabra de Dios. Faltaba el poder de la palabra de Dios. O sea, faltaba la palabra de Dios. Dígame bien. Faltaba esto. Esto lo quiero ya para que ustedes me entiendan. Eso me lo ha mostrado mi Señor. Faltaba mi palabra. Por eso la tierra estaba ¿qué? ¿Y qué pasaba? Y el Espíritu se movía sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Sí, y estábamos ¿qué? En tinieblas. Tinieblas. No estábamos en la oscuridad, estábamos en tinieblas. O sea, el enemigo nos tenía dominados. Lo que pasa en este momento. Y nosotros somos esa luz y somos esa sal para aquellos que están en eso, en esa oscuridad. Siga. El 3, y dijo el Eterno, sea la luz, y fue la luz. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vino la palabra. ¿Sí? Vino la palabra, mi amado hermano, ¿sí? Y esa palabra tenía poder de quién? Del Espíritu que se movía sobre las aguas. Y se formaron los tres al unísono para establecer que se hicieran las cosas, o sea, se crearon vida. Pero una vida que usted la mira en los minerales, ¿qué es la vida? De verdad que los minerales también tienen poder, tienen energía, tienen vida. Pero eso nosotros no lo sabemos porque nosotros no estudiamos geología. Yo creo que los geólogos sí lo saben bien clarito. Nosotros no estudiamos el cuerpo, nosotros caminamos. ¿Sí? ¿Ves? Y usted llega y dice, uy, tengo ganas de comerme. O sea, de pronto usted va por la calle y dice, uy, voy a comerme un bocadillo. ¿Quién le creó a usted esa necesidad de comerse el bocadillo? Oiga bien, necesidad de comerse el bocadillo. Es necesario que yo. A veces entrante, cuando ya estemos, yo les voy a hablar sobre la parte del griego y del hebreo en cuanto a la parte de necesidad y cerramos esa parte y nos metemos en valores. ¿Listo? Pero entonces es necesario. Fíjense que ahí está Juan 1:1. Y el verbo Se hizo entonces todo se hizo por quién? Dios. Por él, en él y para él. Ahí está el caminar que yo he tenido estos días. Por él, en él y para él. Pero para poder yo entender por qué es el por, ¿sí? Debo comprender todo lo que le pertenece a él. Si yo quiero saber de Manolito, porque lo tengo ahorita como ejemplo, perdónenme. Si quiero saber de Manolito, yo tengo que hablar con la gente que está alrededor de Manolito, con sus papás, con sus mamás y con sus hermanos y con su esposa y con sus hijos para poder conocer yo, saber, diga bien, saber, tengo que ir, trabajar, caminar en eso, ¿para qué? Para poder saber quién es Manolito, por Manolito. Ahora, cuando yo lo conozco a él, digo, voy a estar en Manolito, voy a confiar en él. Ya tengo confianza.
Entonces yo me identifico con Manolito. Yo tengo un enfoque, para mí el enfoque es Manolito. ¿Sí? Pero Manolito no es solamente a Manolito. Manolito decide darme a él el espíritu de Manolito. Entonces ese enfoque, ese espíritu es lo que se llaman las alas del Espíritu de Dios para poderme llevar a mí a qué? A que yo conozca la verdad y traiga todo lo que habla la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que me trae la palabra. Me la trae a mi mente para que yo la hable. Y después de que yo conozco, estoy en Manolito, entonces ahí sí empiezo a trabajar para Manolito, que es lo que dijo el Señor Jesús. Ir y hacer ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Ir a todos los rincones del mundo aquí. Entonces sí entendieron por qué es por qué y para. Entonces yo ya trabajo para Manolito, ya a mí, Manolito me dice, Luis Pito, ¿qué tal cosa? Yo inmediatamente corro a hacer lo que él me está pidiendo. ¿Por qué? Porque tengo la confianza, tengo la certificación, tengo la bondad, tengo todo en él, ¿sí? Y creo en él, sé que él es fiel y que él me manda a mí a hacer algo que me sirve para mí, para él. Porque ese es el plan de Dios, que todos seamos ánime juntos. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí comprendieron el plan de Dios? El propósito de Dios. Eso es lo que yo tengo en mi enseñanza. De pronto cada uno de ustedes traerá, ¿sí?, lo que es el arroz, traerá lo que es la papa. Algunos traerá cosas que de pronto nos van a alimentar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Fíjate bien, nosotros somos el templo, la casa de oración, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Luego todo lo que yo tengo que hacer para este Espíritu, para esta casa de oración, digo que es comer de la palabra de Dios, de todo lo que venga de Dios. Por eso el Espíritu es necesario, ¿para qué? Para que me ayude a... ¿No les ha pasado a ustedes que de pronto están comiendo una ensalada y decían, no, a mí no me gusta esto, y hacían un ladito? ¿Sí? Y se comen el resto. Este es el Espíritu de Dios, que nos trae a nosotros ese tipo de revelación para nosotros poder caminar en él. ¿Me han entendido hasta ahí, mis amados hermanos? Amén. Entonces, yo los invito para la próxima, ¿cierto? No sé cuándo será la próxima. Pero bueno, con el favor de Dios, Dios siempre tiene a bien que nosotros aprendamos más cosas. Porque esto es importante que lo aprenda. No solamente que aprenda qué es benignidad, cuáles son los frutos del Espíritu de Dios. Sí, tenemos que aprender porque es necesario. Pero tenemos también que aprender cuál es el valor que Dios acepta para mí. O sea, ¿cuánto tiene usted? O sea, ¿en cuánto valora Dios? De modo tal que usted piense como Abraham, que prefiere mejor sacrificar el hijo que no obedecer la orden de Dios. Porque era una prueba. No quería decir que él fuera a sacrificar el hijo. Pero óigame bien, yo pienso que él sí estaba convencido de que Dios le restituía el hijo lo que le pasó a Job. Porque Job perdió todo. Job lo único que no perdió fue la voz, ¿ve? Y el cuerpo estaba todo degradado. Fíjense que Lázaro perdió todo, pero no perdió lo bien. Cuando el Señor dijo, Lázaro, ¿qué? Fuera. O sea, ninguno de nosotros pierde lo bien. Porque ahí está esperando la palabra de Dios para poder ¿qué? Para poder ser regenerados, renovados. Y resucitarán. La voz de Dios, amén. Así lo dice Pablo. Entonces, todas esas cosas, mi amado hermano, fíjense que ahí están. ¿Sí? Yo los invito díganme bien, los invito en mi corazón. Yo los invito con todo el corazón. Por favor, oigan los devocionales. Por favor, asistan a los ayunos. Por favor, vengan a las reuniones que la iglesia hace. Por favor, lean la palabra. Por favor,
Si usted decidió entrar en este camino, óigame bien, este camino, Dios a usted le facilita cómo tiene que caminar. Si usted es cojo, Él lo pone a usted a caminar. Si usted tiene un problema, ¿sí? ¿Él qué hace con la oveja? Coge la oveja pierna izquierda, ¿sí? ¿Y qué hace? La ata, ¿sí? Prácticamente le coloca la venda. Entonces, fíjense que eso es lo que hace Dios. Entonces, yo los invito a que ustedes oigan eso. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien hable algo, entra de algo dentro de ese mensaje. Yo me he quedado pasmado. Y yo cuento así como estoy, me he quedado. Y esto. Y a veces, la persona que está hablando del devocional ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo. Pero Dios está haciendo un cambio. Eso lo hace el poder del Espíritu. Es algo que no tienen los demás. Más adelante hablamos sobre esto que es importante. Amén. Bueno, cerremos los ojos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hoy te damos gracias, Papito Dios, por todo lo que tú has colocado, Señor, en el querer de nosotros, así como en hacer. Permita, Papito Dios, que nosotros podamos. Óigame bien, le digo Papito porque es mi Padre Celestial. Mucha gente dice, ¿pero por qué le dice Padre? Porque es mi Padre Celestial. Es mi único Padre. El otro puede ser el Padre biológico, pero este es mi único Padre Celestial. Es el Padre. Es a quien debo todo. Padre, yo te digo, Señor, que gracias por habernos dado, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios. Bendice, oh alma mía, al Creador, Señor. Bendice, oh alma mía, al Señor de señores. Permita que podamos cada día estar más en ti y menos en nosotros, Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, mi amado Señor. Bendito seas. Es que lo tenía para no pasar. Gracias, mi amado Dios. Bendito. Padre, llévanos con bien a donde vamos, Señor. Permita que en el día de hoy podamos disfrutar, gozarnos, Señor. Vivificar, Señor, tu presencia, Señor, y permitir que nosotros, junto con mis hermanos, podamos hoy ser un día maravilloso, al igual que toda la semana, Señor. Y cada vez que vengamos, Señor, renueva nuestra fe y más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.